CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochato en CNN Chile. Muy buenas noches. Uno podría ser un iluso, un utópico. Podría pensar, por ejemplo, que el tema de los derechos humanos podría ser un asunto un poco superado, en el sentido de que hay estándares mínimos internacionales, que ningún país va a decir que cuando alguien alega que hay un problema de derechos humanos es intervención externa y que eso es imposible, que son un bien protegido universalmente sin mayores problemas, en el sentido de que los conceptos están absolutamente internalizados. No es así. Y en América Latina, ¿para qué decir? De eso conversamos hoy día, lo que pasa con los derechos humanos en Chile hoy. No lo que pasó, que lo sabemos, a medias a lo mejor, pero lo sabemos, sino lo que pasa hoy, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Venezuela, pero también en países notables como Uruguay. José Miguel Vivanco es director de la División de las Américas de Human Rights Watch, abogado de la Universidad de Chile con estudios en Salamanca, la Universidad de Salamanca, en Harvard, ha sido profesor en Georgetown, ha sido profesor en la Johns Hopkins y está mirando los derechos humanos hace por lo menos desde este puesto 20 años y por lo tanto con un análisis que ya se lo quisieran otros. ¿Qué tal? Buenas noches. Un agrado estar aquí. Hoy partamos con Chile. ¿Cómo están los derechos humanos en Chile hoy? Porque se habla mucho del pasado, sí, obviamente, una dictadura. Pero ¿qué pasa hoy con los derechos humanos en Chile? En cuanto al pasado, y este es un tema importante, se han hecho esfuerzos valiosos, notables, para investigar con todas las garantías del debido proceso las atrocidades cometidas durante la dictadura militar. Y eso es valioso. Creo que lo que hace falta en todo caso es cooperación real por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Hay un pacto de silencio de las Fuerzas Armadas? No lo sé, pero es difícil de creer que no cuenten con más información de la que dicen tener sobre temas tan graves como las desapariciones, ¿no? Pero hace poco, por ejemplo, en el caso de los quemados, habló una persona, un conscripto, un ex conscripto, y él dijo cosas que no se sabían y por lo tanto había un pacto de silencio ahí. Después se supo que había toda una operación de encubrimiento en que había participado el ejército completamente. Se desclasificaron recién algunos documentos en que se supo que el general Pinochet personalmente había impedido estas investigaciones. Por lo tanto, algo hay que no se habla, ¿no? ¿Y por qué no se habla? Hay un pacto, y también, ojo, las desclasificaciones demuestran que Pinochet tuvo responsabilidad nada menos que en el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Yo creo que el ejército puede hacer mucho más de lo que hasta ahora ha hecho y desde luego debe buscar maneras para incentivar la cooperación por parte de aquellos que fueron miembros o aquellos que están actualmente en la institución y que pueden tener conocimiento respecto de violaciones a derechos humanos. Si el ejército sabe y no habla, ¿se transforman ellos en encubridores? Yo creo que sí, evidentemente. Eso es una participación penal. Sí, pero eso tendrán que decidirlo los tribunales dentro de normas propias del debido proceso. Yo prefiero, en lugar de colocar grandes rótulos, fortalecer y apoyar el trabajo del Ministerio Público y de los jueces dedicados a estas investigaciones. Pero esa es una parte de los temas de derechos humanos, ¿no? El resto, ¿qué pasa en Chile, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa en la Araucanía, con la policía? ¿Qué pasa en la Araucanía? ¿Qué pasa con el aborto? Son temas que están abiertos en este momento. Mira, el aborto, Chile está, yo diría, en un club muy pequeño de países, felizmente es muy pequeño el club, de países que prohíben el aborto en cualquier circunstancia. Y eso es una violación de estándares internacionales en materia de derechos humanos. Hay unanimidad en los órganos internacionales de protección de derechos humanos que sostienen que la prohibición penal, como la tiene Chile, del aborto, pone en riesgo la vida, la salud, la privacidad, la integridad, el derecho a la no discriminación de mujeres que tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo y a decidir también sobre su vida reproductiva, sobre el número de hijos y la periodicidad que tienen estos niños. Y el Estado tiene la obligación de protegerlas, de amparar en el ejercicio de ese derecho a las mujeres. Hay un proyecto, efectivamente que hay un proyecto que está centrado en 3 causales, ¿no?, para permitir el aborto. Creo que es un proyecto que interrumpe en circunstancias como la vida, lamentablemente no la salud, sí la vida, cuando el feto no es viable y en casos de violación.
Yo espero que a lo menos Chile logre dar ese paso para, no es, digamos eso, con eso Chile, digo, creo que se pone relativamente al día en sus obligaciones jurídicas internacionales. Y creo que la discusión está muy difícil, muy tensa, en el Parlamento, en el Congreso. Pero José Miguel, tu idea, ¿es que haya aborto libre? Mi idea es que las mujeres puedan, en este país, como ocurre en el resto del mundo, en gran parte del mundo moderno, puedan decidir por sí mismas durante las primeras 12 semanas. Pero el proyecto que hay sobre la mesa contempla la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo por parte de una mujer que se encuentre solamente en esas 3 circunstancias. Si por lo menos se logra avanzar en esa dirección, yo creo que Chile estaría a la altura de muchos otros países que contemplan también esas 3 causales para permitir ¿Matrimonio entre personas del mismo sexo? Esa también es otra de las demandas que hoy día existen a nivel global, porque no es posible discriminar, no hay justificación, no hay razón jurídica que te permita discriminar en función de la orientación sexual de las personas para impedirles que puedan contar con todos los derechos y todos los beneficios que cuenta una pareja heterosexual. Por lo tanto, la legislación que se acaba de instaurar en Chile es una legislación insuficiente, entonces. Creo que, mira, todas estas materias son perfeccionables. Y el perfeccionamiento de esto requiere debate público. En una democracia hay que aceptar que todos tenemos puntos de vista distintos, que no todos coincidimos, y que pertenecemos a tradiciones distintas, religiones distintas, visiones ideológicas diferentes, y esas son debidamente discutidas en términos abiertos, y luego, sobre la base de ese debate público, se pueden, ojalá, ir generando consensos. Yo creo que Chile ha ido avanzando en esta materia. Si tú miras hace 4 o 5 años, 6 o 7 años, si no fuera por la muerte espantosa de Zamudio en Chile, que felizmente colocó sobre la mesa un tema y permitió avanzar durante el gobierno del presidente Piñera, con unas propuestas legislativas que me parece que son no solo razonables, sino también necesarias, pero quizás, obviamente, insuficientes. La posibilidad de que matrimonios de personas del mismo sexo puedan adoptar niños, ¿eso es? También está amparado por el derecho internacional, porque en derechos humanos no existe cabida para la discriminación, por razones de raza, por razones de origen social, por el color de la piel, por la ideología, la religión, o inclusive, obviamente, por la orientación sexual de las personas. Y todos aquellos derechos que tienen una pareja heterosexual les corresponden de acuerdo a las normas, y en esto hay unanimidad a nivel internacional, aquellas parejas que tengan una preferencia sexual distinta. El Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile tiene una visión crítica del actuar de Carabineros. Incluso hay un reclamo ahora porque no pueden ingresar a los cuarteles de Carabineros. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre los carabineros en Chile, sobre la policía en general? Mira, la policía chilena, si tú la miras en contexto, los carabineros chilenos, comparados con el resto de las policías a nivel regional, yo diría que tiene un muy buen rendimiento y una muy buena imagen. Y quizás la policía federal brasileña, la federal, no la policía militar de los estados, la federal brasileña, y también la policía colombiana, son policías que se destacan a nivel nacional y son policías respetadas, ¿no? Sobre todo por labores de tipo comunitarias, ¿no? Yo sí creo que la policía, en todo caso, de Chile, los carabineros, tienen problemas y se presentan problemas habituales en el control del orden público. Cuando hay manifestaciones, cuando se producen líos en las calles donde tienen que, bajo ciertas normas, en cuanto al uso de la fuerza, restablecer el orden público. En esas circunstancias se han registrado numerosos abusos, y creo que el Instituto de Derechos Humanos, Instituto Nacional, ha jugado un rol central en Chile y muy importante, que beneficia a todos, incluyendo a Carabineros, porque es una institución que cuenta con garantías para ingresar a los establecimientos, a las comisarías, a los sitios de detención y verificar las condiciones de detención. Carabineros está, entiendo, negando el acceso actualmente al instituto, lo cual me parece que es un error muy grave, y ojalá que el gobierno de la presidenta Bachelet, en concreto el ministro del Interior,
pueda corregir esa Ha situación. habido una crítica fuerte a la actuación de las policías en el conflicto mapuche. ¿Ustedes tienen la misma crítica? Yo creo que en el conflicto mapuche ha habido una extrema polarización y una norma, lamentablemente, que ha sido la impunidad. Y la impunidad frente a, me refiero a abusos cometidos contra camioneros por parte de algunas personas pertenecientes a pueblos originarios que participan en manifestaciones violentas. Ha habido delitos graves contra propietarios de la zona que no son debidamente y rápida y yo diría rigurosamente investigados. En esto creo que tiene una responsabilidad tanto Carabineros como el Ministerio Público. Y por otro lado está la impunidad de los abusos cometidos también por la fuerza pública, en este caso por los Carabineros. Creo que el diálogo es la mejor opción para atender el conflicto mapuche, pero también garantizar el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Es decir, ninguna persona puede aspirar, ni uniformado o civil, a estar por sobre las normas y debe responder ante ellas cuando se cometen hechos ilícitos. ¿Hay un fracaso del Estado ahí? No creo. Yo no creo que lleguemos a una situación tan grave como en otras regiones del mundo, en Centroamérica, en México hoy día, o en Colombia históricamente, donde hay un verdadero abandono por parte del Estado y los ciudadanos están entregados a su propia suerte. Yo creo que allí hay un problema, un conflicto muy serio, una crisis que debe ser enfrentada, pero comparativamente hablando no me parece que llegue a niveles como para ser caracterizado como un fracaso. Vamos a hacer un alto, voy a dejar algunas preguntas planteadas. La situación en Venezuela, la situación de Leopoldo López en Venezuela, lo que está ocurriendo en Colombia con el acuerdo con las FARC, estas negociaciones en La Habana, lo que pasa en Brasil, ¿ejerce su influencia Brasil en materia de derechos humanos o no? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y la libertad de prensa en América Latina? Volvemos en un instante. Oye, nos queda la mitad del programa y tengo un montón de preguntas para José Miguel Vivanco, entonces voy a ir así rápido. Cuba, ¿se restablecieron las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de 50 años, ¿no es cierto? Esto es histórico, Obama lo hizo, controvertido. ¿Va a haber democracia en Cuba? ¿Hay democracia en Cuba? No, ¿no es cierto? No. ¿Va a haber democracia en Cuba con todo esto? No se sabe, pero hay más posibilidades que se respeten finalmente derechos humanos y las libertades públicas y que se transite a un régimen más democrático o siquiera mínimamente democrático en Cuba con el término del embargo, de la política de aislamiento desde Washington. La tontera del embargo, porque al final eso no resultó. Es ha sido un error histórico absurdo, propio de la Guerra Fría, donde los gobiernos norteamericanos simplemente insistieron en una política absolutamente fracasada, que es condenada sistemáticamente por todo el mundo, salvo Estados Unidos. Todo el mundo, incluso gobiernos conservadores europeos, jamás coincidieron en el embargo, porque el embargo imponía sanciones genéricas a todo el pueblo cubano y se veían como absolutamente injustas, no discriminaban entre aquellos que eran responsables. ¿Y después de este acuerdo cambió algo al interior de Cuba? ¿Hay más libertad? ¿Detienen menos a los disidentes o no? No, la situación es muy similar, yo diría incluso ha empeorado en términos de tensiones de corto plazo. Porque la tesis no es que regularizando las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, las condiciones van a mejorar. Las condiciones no van a mejorar por ese efecto. Van a mejorar en la medida en que tú remueves el tema del embargo de la discusión sobre Cuba. Y ya esa distracción, ese pretexto en la discusión global, ya no en Washington, en América Latina, debería estar mucho más nítida sobre la mesa. Entonces, la idea, la tesis, es que, por ejemplo, sectores de izquierda en Chile, en Argentina, que ciegamente se sintieron identificados con Cuba, se empiezan a preguntar, ¿y por qué en Cuba no hay huelga? ¿No? Y no hay huelga porque no hay sindicatos independientes que no pueden negociar. ¿Por qué en Cuba alguien que pinta un graffiti en la calle puede terminar detenido y en prisión por varios años? ¿Por qué no hay libertad mínima, libertad de expresión, libertad de asociación, sociedad civil? Bueno, todas esas preguntas
creo que se pueden empezar a formular en la medida en que tú remueves la discusión, digamos, sobre el embargo, y ya los Estados Unidos tienen una relación diplomática, yo diría, normal con La Todo Habana. esto ha sido muy polémico para Obama. Muy polémico, muy difícil, porque tú sabes que esta es cuestión de política local. O sea, la Florida, New Jersey, son sitios donde el tema cubano, donde todavía aquellos que votan, no necesariamente las mayorías, pero aquellos que votan exigen que se mantenga la política tradicional hacia Cuba, absurdamente insistiendo en una política fracasada casi como una cuestión fetiche. Vamos a Venezuela. En Venezuela ha pasado. Tú fuiste expulsado el 2008 de Venezuela, en ese tiempo por el gobierno de Hugo Chávez. Ahora está Nicolás Maduro, vienen elecciones, están con muy bajo apoyo el movimiento bolivariano. Hay problemas de separación de poderes, de división de poderes en Venezuela. ¿Cuál es tu visión de Venezuela? Concentración de poder, yo diría, prácticamente total. ¿Hay democracia en Venezuela? Mira, lo que sí te puedo decir es que en Venezuela no hay una institución democrática en pie capaz de frenar abusos o de prevenir abusos o de sancionar abusos. Bueno, pero es consubstancial a la democracia el equilibrio de poderes. Todo está o en separación manos, de poderes equilibrados. Aquí todo está en manos del actual gobierno. Es un gobierno cívico-militar. Los militares, yo diría, tanto en retiro como en servicio activo, tienen mayoría en las posiciones más altas, tanto en el gabinete como posiciones claves de gobierno. Y la corrupción es la norma. Y se trata de un gobierno que no está inspirado en valores democráticos, tiene el control del Poder Judicial, utiliza el Poder Judicial para censurar a los medios, para perseguir a la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos independientes que existen en Venezuela, para perseguir a los políticos de oposición, a quienes les inventan cargos, como Leopoldo López, pero también Ledesma y otros que han terminado en prisión, y otros estudiantes también con cargos completamente ¿Hay fabricados. garantías para las próximas elecciones de que van a ser correctas, de que van a ser limpias, de que va a haber posibilidad de que todos se expresen? Mira, esa es una pregunta clave del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El actual secretario general acaba de emitir un pronunciamiento diciendo que él cree que tal como están las cosas no hay garantías. Acá lo importante es que la comunidad regional haga presencia en Venezuela, esté muy pendiente, visite Venezuela, viaje a Venezuela e instale allí una misión de UNASUR con los dientes necesarios, con las atribuciones para verificar, para monitorear. Pero ¿quién lo va a hacer? El ejercicio. ¿Pero quién lo va a hacer? Brasil es el gigante, no hace nada, tiene sus propios problemas internos. Dilma Rousseff. Es cierto. Brasil ha mantenido, yo diría, históricamente un silencio muy cuestionable. ¿Ideológico? Cómplice. Yo diría que en buena parte ideológico, porque quien controla las relaciones diplomáticas en el cono sur, en Brasil, digamos en América del Sur más bien, es un profesor, Marco Aurelio García, que es el asesor presidencial y que tiene una indudable afinidad ideológica con el gobierno de Venezuela. Creo que en todo caso en Brasil se ha abierto una discusión interna muy valiosa sobre la situación de Venezuela. Y eso llevó al Tribunal Electoral brasileño, que es bastante independiente, a sugerir el nombre de Nelson Jobim, un gran jurista brasileño, como jefe de la misión de UNASUR. ¿Y tú crees que Chile está a la altura? Mira, yo creo que Chile puede hacer mucho más. O sea, no ha estado a la altura. Es que mira, los gobiernos, Tomás, se mueven por razones más bien de intereses, no necesariamente, no lamentablemente. Los gobiernos en general, lamentablemente, no se mueven en función de valores, en función de principios. Y eso se aplica para gobiernos de derechas, de izquierdas, de gobiernos de centro. Es muy difícil que un gobierno tome, digamos, posiciones firmes, salvo que cuando la situación ya sea, digamos, descontrolado, o hay un ambiente, hay un contexto que te permite tomar una posición de esa naturaleza. ¿Tú eres crítico de Rafael Correa? Y claro, y soy crítico de Correa, también lo fui de Uribe en Colombia. Bueno, con Uribe tuviste un enfrentamiento duro. Enfrentamientos muchos. Te acusaron de ser cómplice de las FARC en ese tiempo. Claro, sí, yo recuerdo eso. Porque lo que uno hace en derechos humanos es aplicar estándares universales a situaciones políticas diversas. ¿Por qué eres crítico con Correa? ¿Qué ha pasado en Ecuador para ser crítico con Correa? Porque Correa es un gobernante que está haciendo también esfuerzos muy serios por concentrar el poder.
Hoy día el Poder Judicial es un poder intervenido por un Consejo Superior de la Judicatura que tiene la facultad para destituir y para contratar jueces, incluso de la Suprema Corte. Y ese Consejo tiene 5 miembros, todos ellos exfuncionarios de Correa. Correa cree en la libertad de expresión, pero solo de aquellos medios que lo aplauden. Y los que lo critican son objeto de todo tipo de represalias, incluyendo sanciones penales, investigaciones penales con multas civiles millonarias. Correa ha iniciado tareas, medidas, ha tomado medidas contrarias a organizaciones no gubernamentales, incluyendo el movimiento indígena. Hay una ley de linchamiento mediático en Ecuador. En Ecuador, si un medio de comunicación levanta un tema que puede afectar a la reputación de un funcionario público, ¿no?, y otro medio sigue con el mismo tema y lo desarrolla, que es justamente como se desarrolla el periodismo en una sociedad abierta, donde hay alguien que toma el hilo de una discusión y otro medio continúa esa discusión, en fin. Eso es concebido en Ecuador por la ley ecuatoriana como linchamiento mediático y puede ser objeto de sanciones que en algunos casos pueden ser penales y en otros casos también pueden ser civiles. Se llega a un acuerdo en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC para terminar con esta guerrilla que tiene ya 50 años. ¿Tú has sido crítico del acuerdo? Porque dice que lleva a la impunidad. El acuerdo, lamentablemente, está fundado sobre impunidad, porque en esencia lo que permite es que aquellos criminales de guerra o criminales de crímenes de lesa humanidad que confiesen plenamente sus delitos no irán a prisión. Y eso es un retroceso en derecho internacional. ¿Cómo se hace para llegar a la paz, entonces? Es difícil encontrar ese equilibrio. Porque tiene que darse algo, ¿no? Claro, pero también la paz no puede ser, es difícil construir realmente un proceso de paz sobre la base de una impunidad tan notable como que criminales de guerra, no solo de la FARC, sino también agentes del Estado, es decir, militares o paramilitares, grupos paraestatales, involucrados nada menos que en crímenes de lesa humanidad, que es difícil concebir una violación más grave que esa. Yo entiendo que hay que hacer concesiones, y las concesiones se pueden hacer reduciendo penas, por ejemplo, pero contemplar un acuerdo que se sustenta sobre la base de que, a cambio de la confesión, como en Sudáfrica, pero hace 20 años, a cambio de la confesión, no hay prisión, es difícil de tragar, sobre todo por el precedente universal que este acuerdo va a sentar. Sin embargo, mira, yo creo que no está todo perdido. Ese es un proceso. Colombia es una sociedad bastante abierta, donde el debate es muy fuerte, y creo que se están buscando todavía maneras como para paliar esta situación y imponer algunas restricciones serias, ojalá que sean serias, a la libertad ambulatoria de aquellos que confiesen esos crímenes. En términos de libertad de expresión, de medios, Ecuador muy comprometido, muy difícil. Venezuela muy difícil. Sí, claro. Muy complejo. Venezuela, yo te diría que la censura es permanente. Bolivia y los también. pocos medios independientes que quedan están bajo niveles de autocensura muy, muy fuertes, porque están prácticamente todos procesados penalmente por el gobierno de Venezuela. Bolivia también tendría que avanzar en eso. También. El gobierno de Morales, no vamos a decir que tampoco lleva la delantera. En Chile la concentración de los medios, hay una alta concentración de medios, no es lo mismo, no es la misma situación, obviamente, pero hay concentración de medios. Y yo diría, el país que lleva la delantera en materia de derechos humanos, en materia de medios, ¿es Uruguay? Mira, no sé, no lo sé. Y te ha faltado un dato importantísimo, que es la inseguridad que afecta a periodistas en México y en Centroamérica. El país más inseguro de los del mundo en que matan periodistas. El periodismo que se ejerce en términos investigativos, serios, para dar a conocer temas de corrupción, narcotráfico, violaciones a derechos humanos, ese periodista es blanco de ataques. Lo matan. Y lo amenazan, y si logra salvar la vida rápidamente normalmente es un milagro. Y el gobierno hace poco por proteger, por prevenir esos hechos. Sin embargo, el tema de concentración, a mí me parece que es una materia válida de discusión, obviamente, que tiene que ver con la asignación de concesiones, ¿no? Ese tema debe ser lo más transparente posible, donde existan reglas claras, reglas abiertas,
del mismo modo como se arma una propuesta y se compite para construir una carretera, un puente, y hay normas claras donde distintas personas o compañías pueden competir, tratándose de la frecuencia de un interés, un bien de carácter público, debería en esa materia avanzar en una legislación que permita una mayor apertura. Yo sé que es difícil hacer ranking, pero Uruguay es el país que está en primer lugar. Todos tienen problemas, pero en materia de derechos humanos. Es difícil hacer ranking, pero yo creo que Pepe Mujica, especialmente el gobierno de Mujica, hizo, digamos, tomó medidas muy valiosas para ajustar sus prácticas y legislación interna en materia de derechos reproductivos, ¿no? Derechos de la mujer, en temas de orientación sexual, en temas como despenalización de lo que es el consumo y también la distribución de drogas, ¿no? Que es una visión, me parece, perfectamente, además, compatible con estándares en materia de derechos humanos. Creo que Uruguay... Y en legislación de medios. Y en legislación de medios también Uruguay ha avanzado y creo que es un buen modelo en muchos sentidos para el resto de la región. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Y a ustedes, buenas noches, gracias.